estamos al aire, ya estamos en Estereotipos. Y hoy entré un poco antes, pero creo que eso no le importa a nadie más que a mí, porque la gente que nos está viendo les va a dar gusto vernos desde antes, y la gente que nos vaya a escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en iHeartRadio, les da igual que haya empezado antes. Lo mismo pasa con Twitter. Quiero darles la bienvenida a Estereotipos. Creo que es un programa que la vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho el día de hoy. Va a estar con nosotros Gon Curiel, comediante, estandopero, pero que hace bastantes cosas, creo que muy interesantes para platicar de todas ellas. Pero antes de empezar, quiero regañarlos, algo que nunca he hecho en Estereotipos, creo que por primera vez lo voy a hacer, y es regañarlos, y creo que tengo toda la razón, tengo todo el porqué, toda la autoridad moral para regañarlos, y es muy simple. Les pedí un favor, solo un mendigo favor, el programa de la semana pasada. Una vez, nada más, bueno, se los pedimos al principio y al final, y es que a la gente del Estado de México y de Coahuila saliera a votar. Y no salieron. Hubo mucho abstencionismo. Y en serio, no va a hablar del resultado, ya habrá tiempo para hablar del resultado tanto en Coahuila como en el actual establo de México. Pero lo triste es que no hicieron su chamba, no hicieron su tarea, y la verdad era una tarea bastante fácil, no era nada del otro mundo, era salir, agarrar, dar un tache en su opción preferida, y nada más. O sea, no tenían que hacer grandes cosas, ¿no? Pero bueno, ya no lo hicieron, ya no cumplieron con su obligación, cosa que está muy triste y muy fea. Vamos a quedarnos con lo positivo, y lo positivo evidentemente es estar en Estereotipos. Darles la bienvenida como siempre, mandarle un gran abrazo como todas las semanas a Ana Luisa, un gran abrazo a Chochos, que sabemos que sus espíritus están con nosotros y nos están proveyendo de todas sus energías positivas y de toda la buena vibra y todas esas cosas que se dicen. Y sin perder el tiempo y sin desperdiciar más sus minutos, que son valiosísimos, vamos a darle la bienvenida a Gon Curiel. Como les decía, él es un comediante, es estandopero, pero tiene mucho de qué platicar, y como siempre lo hacemos en Estereotipos, hay que ver lo que hay atrás de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, démosle la bienvenida a Gon Curiel. Ahí está con nosotros ya. Gon, ¿Qué ¿cómo estás, Gon? Bien, ¿y tú, tío? Bien, benditos a Dios, aquí diciéndole a la gente que van a pasar un buen rato viéndonos. ¿Qué les, ¿Por qué les mientes? Es, es, Oye, es parte de mi chamba. oye, tío, ¿y mi regalo de Navidad? O sea, ya estamos a junio. Ya te va a llegar, ya te va a llegar. O sea, Claro. sigues teniendo la misma dirección, porque no sé si lo mandé a la otra. Ah, sí, no te preocupes, seguro Ok. llega. Oye, le decía a la gente que luego, y me imagino que lo debes de vivir todos los días, a los comediantes, la gente está acostumbrada a verlas, digamos, el comediante, y no piensan que hay todo un ser humano igual que cualquier otro atrás. Y me imagino que te enfrentas a lo típico de a cualquier reunión, a cualquier lugar que vas, a cualquiera que conoces y eso. Lo primero que te dicen es: cuéntame un chiste o hazme reír, ¿no? O sea, esa es, creo, la maldición de todos los comediantes. Bueno, en realidad el tema de que la gente no distinga entre una figura pública y un ser humano aplica para cualquier figura pública. De hecho, te lo digo yo, que soy un crítico del mundo, en el sentido de que eso es lo que hacemos los estandoperos, observar al mundo y burlarnos, criticar y todo. Y yo mismo he hecho algunos chistes que luego me han reclamado, o sea, gente que me ha dicho: oye, no fuiste sensible al decir este chiste al respecto de alguna persona conocida de ellos o lo que tú quieras. O la misma persona me ha llegado a decir: tú alguna vez dijiste tal cosa en un escenario sobre mí. Y entonces, pues claro, pues ¿qué? Pues eres una figura pública y pues yo te observo y yo me burlo y hago reír, que es mi negocio, y la gente está contenta, sí, pero a las costillas de los sentimientos de alguien. Entonces, cuando yo me he enfrentado a esto, bueno, no tanto lo de que la gente me pregunte, me dice que si le cuento un chiste, que eso pasa a diario. Y bueno, yo ahí tengo la filosofía de que, pues si yo me dedico a hacer comedia, la gente obviamente va a esperar que sea chistoso. Y pon tú que no te detienes a contarles un chiste, pero les contestas algo chistoso, ¿no? O sea, cuéntame un chiste. Pues págame, güey, y a eso me dedico. Ah, gratis lo quieres. Y se ríen y dices: ahí tienes tu chiste.
y ya, buena onda la gente. Pero cuando te empiezan a criticar o la gente te lastima, o sea, de alguna forma, pues no sé, o sea, tanto en actos como en, o sea, tanto en palabras como en actos, o sea, también la gente que se te acerca, de repente, pues tú puedes enamorarte de una persona, por ejemplo, y esa persona solo está viendo en ti a una figura pública o a alguien que como que nos da esta sensación de que la figura pública es como si estuviera en otra dimensión, ¿no? Como que no juega Claro. en nuestras mismas ligas. Y no es cierto, todos estamos en las mismas ligas. Sí, ¿no? Al final, cuando te bajas del escenario, eres igual a todos los que te fueron a ver, ¿no? E incluso Igual. encima del escenario, la única diferencia es que es tu trabajo, ¿no? O sea, Y que soy más guapo. Pero fuera de eso, somos iguales. sí, sí, yo he sufrido esa maldición también, es tristísima. Lo sé, Oye, tío, familia, familia. haciendo un poquito ahí de investigación, tú te dedicabas al mundo financiero, trabajabas en lo más cuadrado, soso y alejado de la comedia que existe. Bueno, no creas, porque era muy divertido. Más bien, lo que sí es que la profesión que elegí es sistemas. Eso sí Okay. estoy de acuerdo que es lo más alejado de la comedia que existe. Yo la razón por la que estudié sistemas es porque era un escritor frustrado y entonces, como no me daba confianza de dedicarme a la literatura porque creía que me iba a morir de hambre, decidí estudiar algo que requiere de una creatividad similar a la del escritor, que hacer un sistema es como contar una historia y siempre lo gocé mucho, pero era muy nerd y ahí sí, cero risas. Siempre en las oficinas hay risas, Sí, pero claro. el área de sistemas en particular, de repente, sobre todo en el desarrollo de sistemas, tiende a ser de gente poco dispuesta a la diversión. Pero caí en blandito porque en los sistemas fui a dar al medio financiero en una empresa que requería muchos sistemas, bueno, como hoy en día, pues cualquier empresa. Y entonces fui líder de esa área y más bien ya me empecé a codear con los círculos financieros que son pues de mucho glamour o pretensión de glamour, mucho coqueteo con el cliente, entonces hay comidas, borracheras, mucha Claro. diversión. Como que ahí fue un poco más bien donde nació el comediante que soy ahora, porque no era yo, sí era chistoso, pero no era como la persona más chistosa que conoces ni nada. Simpático, siempre divirtiendo a mi familia, a mis primos, pero nunca fui el payasito de la clase. Pero cuando fui a las comidas con los financieros, que sí, efectivamente, muchos de ellos son de números y de cosas, yo era el que en la comida decía, no, ya, a ver, cuéntame de tu familia. No, pues tengo 2 hijas y mi esposa y 2 hijas. Y yo, entonces tienes 3 hijas, tus 2 hijas y la hija de la chingada de tu esposa. Y el güey cagado de risa y nos firmó un contrato de 1 año porque me le caí re bien y tal. Y un buen día dije, ¿y si mejor cobro? O sea, si mejor Sí. vendo boletos y cobro. Entonces, por eso es, digo, no sé si me ibas a preguntar algo más profundo, pero en resumen, esa fue la evolución y derivó en la comedia que gracias a Dios, porque eso es lo que realmente amo hacer. No, qué padre. Pero es que lo interesante es, como dices, eras el responsable de un área, ya ibas a las comidas con los clientes, te codeabas en este mundo financiero para no ponerle ningún calificativo. Sí, Cuando sí. decides meterte a la parte de la comedia, pues de alguna manera es renunciar a la comodidad de la quincena, Sí. renunciar a una serie de beneficios y eso y decir, saber en dónde caigo, ¿no? O sea, se necesita tener un par para tomar esa decisión, ¿no? Gracias. Bueno, sí, pero al mismo tiempo lo calculé muy bien. O sea, la misma preparación estructural que me había dado pues mi carrera y lo que ejercí, me ayudó mucho a poder calcular qué iba a pasar conmigo dedicándome 100% a la comedia, porque ya llevaba 2 años haciéndolo como hobby. Ok. Entonces, no me fui tan... De hecho, es un poco al revés, fíjate, me daba más miedo quedarme en el medio financiero porque dependes de que la empresa en la que estás trabajando siga y que tú sigas. Y entonces como que a mí me angustiaba mucho perder mi chamba y como que me parecía más seguro crear mi propia chamba. Entonces, mucha gente me ha dicho lo que me dices tú y me choca desmentirlos, pero un poco es al revés, fíjate. Un Sí. poco un poco lo único que más bien requirió valentía fue emprender la profesión de la comedia de forma que no me diera razones para desconfiar de que podía yo vivir de eso. O sea, cuando realmente aprendí a estar en un escenario y dar risa prácticamente de forma, pues,
infalible, que es la misión, que siempre todos los shows tengan risas, pues ya dices, ahora sí, a calcular, saqué mi Excel y órale. Más bien, la hora lo que me pasó fue que como ya no tengo la estructura de una empresa, me volví un esclavo de mí mismo. Y te digo una cosa, estás viendo a una persona que lleva pues, más o menos un año, un poco menos de un año, ejerciendo una libertad. O sea, mis primeros 12 años de profesión de comediante, fui un esclavo de mí mismo. Nunca supe cuándo detener el trabajo o la búsqueda de oportunidades. Y a toro pasado creo que hubo muchos momentos en mi vida godín donde fui mucho más libre. Qué interesante lo que planteas, porque toda la gente, obviamente, cuando habla de esta vida Godín, pues hablas, es que eres esclavo de los horarios y de las decisiones del jefe, que no sé qué. Pero en el momento en que eras, digamos tú, tu jefe, tu empleado, tu subordinado, tu mandamás, te diste cuenta que tenías que preocuparte por cosas que a lo mejor antes no te preocupabas y tenías que trabajar más porque, pues, ¿qué pasa? A lo mejor si decías, ok, agarro 10 shows, porque no sé si vaya a llegar el 11, entonces por lo menos con los 10 y con la ventaja que traías ya del Excel, ya sabías que con 10 sacabas a lo mejor el mes, pero pues vamos a agarrar el 11, no vaya a ser que otro, y cuando te das cuenta traes 1000 cosas encima, ¿no? Sí, y además, bueno, además fue gradual porque al principio pues no había tantas oportunidades de chamba, pero cuando el stand-up empezó a crecer, pues quieres agarrar de aquí, de allá y de allá. Y luego para colmo, y ahí sí, pues son cosas que son difíciles de calcular, eso sí no estaba en mi Excel, empiezan a llegar los de la nueva generación. Porque claro, al principio éramos 10, pues todo, para todos había, y de repente llegan más y más y más, entonces la chamba de crecer al público, la chamba de como también unir a los nuevos, ¿no? Que no seas tú el que los rechaza. Y también la chamba de mantener la vigencia. Y eso me ha perseguido hasta el día de hoy. O sea, ya estoy agarrando la onda de que todo esté en mi mente, pero de verdad que, y lo hemos visto con las cosas que han pasado en el stand-up recientemente, cómo todo el mundo vive en esta angustia, en esta competencia, y además en una amistad que es engañosa entre nosotros. Porque pues de repente no es tu amigo, ¿no? El que te dice que es tu amigo no es tu amigo, no es tu compañero. Y tú ya Eh, dices que era tu amigo. Entonces, eh, esas cosas son muy duras. Ahora sí que te decía que yo, entre lo que estaba investigando por ahí, en algún stand-up que has hecho, has dicho que eres paranoico diagnosticado, ¿no? Sí. Y es parte de lo que dices, ¿no? O sea, es que ya están llegando los nuevos, pero no quiero que vean que soy el que los rechaza, pero a lo mejor ellos me rechazan a mí, pero a lo mejor no sé si tengo que cambiar mi humor porque estos cuates hacen otro tipo de humor, o sea, y me gustó mucho lo que hizo ahorita esto de esta amistad entre estandoperos, porque sin quererlo, evidentemente, hoy las redes sociales están atosigándonos con todo otra vez el nuevo, no el nuevo, pero con el caso de O'Farrill, ¿no? De todo lo que le está pasando a este chavo, que no quiero meterme ahí en si es cierto, si no es cierto, si se metió o no se metió, si lo que sea, pero curiosamente sí dejó ver que esa amistad que había entre su grupo de estandoperos ni era tan amistad, unos eran no tan buena onda con él y otros sí, o sea, al final no dejas de decir, bueno, somos compañeros de trabajo, pero al mismo tiempo también somos competencia. Sí, 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 pero pon tú que el hecho de que seamos competencia no importa si somos comunidad y crecemos juntos, que es la tirada. Lo que es muy duro es cuando de repente te empiezan a dejar atrás y no te voltean a ver y no se acuerdan de una supuesta amistad, porque en realidad de repente las personas están buscando, bueno, digo, hablo en tercera persona, pero he sido yo una persona así muchas veces. Tú estás buscando tu necesidad y de repente no te das cuenta que ya dejaste atrás a alguien que por formas de expresarte, por pues también fiestas y cosas que se dicen y todo, esperaba una lealtad de ti y no la tuviste, pero porque pues simplemente no tenía ningún sentido. Desde tu óptica no hiciste ningún daño y la otra persona tenía una expectativa diferente. Yo he sido el de los dos lados. Yo con Daniel Sosa tengo un tema de que, y lo hemos hablado en programas al aire, donde Daniel muchos años sintió que yo había sido un güey muy, pues, como culero, ¿no? Al inicio. O sea, que cuando estaba él empezando, yo como que no le abrí puertas. Y es verdad, cuando vi que empezó él a hacer cosas más chidas, no de éxito, sino de calidad en la comedia, yo ya, normal, o sea, colaboré con él y todo, lo invité a cosas y todo, pero cuando ya se hizo muy famoso y todo eso, él se quedó sintiendo que yo al inicio fui culero con él.
Entonces, todos los años que yo veía y escuchaba que él decía eso, yo decía, pues es que yo no lo fui, simplemente fui congruente con lo que yo creo, pero pues hay que cuidar eso. Entonces, ya luego lo hablé con Daniel y todo, y ahora somos normal, somos amigos, pero eso siento, con lo de Ricardo, siento que fue un poco eso, o sea, que es como, pues, algunos somos más románticos que otros, algunos creemos más en la amistad desinteresada que otros, y a todos nosotros, te lo digo de verdad, los estandoperos, alguien nos ha roto el corazón, otro colega nos ha roto el corazón, a todos. Wow. Y ahora que yo viví, de hecho, una situación horrible, horriblísima también en ese sentido, veo a Ricardo y pienso, caray, el verdadero problema es la falta de objetividad no tanto que los demás de quienes habló o no, de quienes no habló sean malas personas o buenas personas. Todo lo que yo vi en eso fue interpretación de un lado, interpretación del otro, expectativa versus realidad, ¿no? Y pues nada, hay que ser muy cuidadosos con nuestras emociones. Es todo mi rol. Y con la desventaja de hacerlo público, ¿no? O sea, eso lo dejas entre cuates y a lo mejor no crece de esa manera, pero cuando ya lo haces público porque eres persona conocida, porque eres persona pública, y entran todos los cientos de millones de personas a opinar que no tienen nivel en el entierro, lo que era un granito de arena se hace montaña. Exactamente. Sí, sí, ese fue el verdadero embrollo, ¿no? Que lo sacó. Y pues también es una cosa interesante ver cómo reacciona el público, porque por un lado todo el mundo lo ve como un show, por otro lado la gente empieza a admirar a alguien que rompe el silencio, dice cosas, y por otro lado todo el mundo empieza a ver un espectáculo de una persona en una situación cada vez como más aparentemente grave, y se le quita todo lo chistoso, se le quita todo lo morboso. Siempre habrá el comentario bobo y la gente que se aprovecha de estas cosas, pero todos los demás estábamos, yo creo, viendo algo muy complicado de ver. Y bueno, pues ahorita que está dimes y diretes de que si está extraviado o no, la familia dice una cosa, Parece ser que no, ¿no? Es lo último que ha dicho la familia, que sí saben dónde anda. no, pues Es, ahora que siempre no, pero por otro lado publicaron que sí, entonces como que hay alguna división ahí, no sabemos, pero pues es una angustia muy grande porque después de todo, pues es una persona muy querida y una persona muy talentosa y muy inteligente. Digo, aunque fuera un bruto sin talento y sin nada, claro. no se merece nada malo, pero ver a alguien que tan cercano ha sido a nosotros y todo, que en esta situación ha sido muy duro. Y pues yo creo que también enseña mucho al respecto de salud mental y de esto que te digo. O sea, yo creo que el stand-up nunca volverá a ser igual internamente. Ya nos hemos estado acercando unos con otros a pues ver cómo se siente cada quien y qué rollo. Pero en general es esto que te digo, así como de, pues en realidad tú eres mi amigo. Lo sé perfecto, tú sí eres mi amigo. Pero estos otros 4 o 5 a los que les digo amigo o me dicen amigo a mí, tal vez no lo son. Tengo que cuidarme más. Y tú también, tratar de ser una mejor persona para evitar esto que te Claro. digo que a mí me pasó con Daniel Sosa, que él guardaba un mal sentimiento hacia mí y, y tenía razón desde su punto de vista y yo estaba muy necio en mi punto de vista de que pues no. Entonces, ¿quién tiene razón? Nadie. Hay que siempre tratar de ser los más cuidadosos con nuestros compañeros y buenas personas en el stand-up y en donde sea. Claro. Ahí aplica la canción esta de Phil Collins, ¿no? Both Sides of Story. Tienes que conocer los dos lados para saber realmente la historia, porque si nada más estás con tu versión, tú vas a decir, este güey está equivocado. Y ¿Sabes? cuando escuchas la otra versión, dices, jole, no lo había analizado así, y parte tienes razón o parte no, pero ya te entendí y puedes llegar a un acuerdo más interesante. Es que cuando uno está involucrado directamente es muy difícil ver el otro lado, pero mi psicólogo me dijo, mi terapeuta reciente, es una terapia que empecé a tomar en una depresión muy, muy profunda, mi terapeuta que fue quien me ayudó a salir gracias al cielo de todo ese mal hoyo, él me decía, la otra persona cree, cuando alguien cree que le hicieron un mal, la otra persona suele creer que el mal se lo hizo esta otra persona. O sea, no nada más que no hizo el mal, sino que el mal se lo hizo el otro. Entonces, Claro, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, de nuevo, mi ejemplo bobo, Daniel Sosa sentía que yo fui un culero, pero yo sentía que él era un culero después al no quererme. Yo sentía que él era un malagradecido y él creía
y él sentía que yo era un güey que no me Ojete. merecía nada, porque no lo traté bien. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Los dos. O sea, ahí está la cosa. Y eso me ayudó a dejar ir, no sabes cuántas cosas, pero incontables, porque entonces yo guardaba por años mal sentimiento hacia alguien y de repente es como, no, esa persona todo este tiempo ha pensado que yo soy el mierda y al revés, ¿no? Claro. Entonces, un poco es eso, sí. Sí, el típico que ves una persona de que de vista dices me cae mal y crees que le caes mal a esa persona y no has cruzado a lo mejor palabra, ¿no? Pero ya empezaste a como tener un roce sin ningún, sin ninguna necesidad, digamos. Fíjate que Oye, una vez en el sí, medio financiero entró cuando estaba yo trabajando en una empresa, entró a trabajar una chava que era novia de un amigo mío, que me caían pésimo todos en ese grupito, incluyendo ella. Y cuando entró a trabajar, me vio y, ay, hola, qué gusto verte, sí, igual, bueno. Y luego, después de un tiempo, nos empezamos a caer impresionante y en una peda le dije, te confieso algo, me caías pésimo desde la universidad hasta que te volví a ver. Y me dijo, güey, tú a mí me cagabas. Me dijo, pero cuando te conocí aquí, me di cuenta claro. que no eras como creía que eras. O sea, me clasificó por el grupo con el que yo estaba y yo a ella también. Está cabrón, eso me Es, acuerdo mucho. es, es impresionante porque aparte te haces tu propia puñeta mental, la guardas, la haces crecer, la encapsulas y te vas con esa hasta que algún día la rompes o como dices, de repente empiezas a tratar a la persona y dices, puta, pues ella no, a lo mejor los otros me pueden seguir cayendo mal, pero ella nada que ver, ¿no? En el ejemplo Ujú. que pones. Oye, a mí, te digo, me gusta mucho ver cuando una carrera va creciendo, pero aparte se va diversificando de muchas formas. Y tú no nada más te has dedicado al stand-up, o sea, hablando ya de la parte de la comedia, ¿no? Sino que Sí. también has trabajado en televisión. Y en televisión trabajaste has trabajado en cosas muy distintas. Incluso por ahí tengo entendido que alguna vez le hiciste hasta de albañil. Ah, sí. Uy, fíjate que si algo malo o sea, profesionalmente la pandemia nos afectó a todos, pero si algo fue así como muy específicamente en el mero momento malo para mí, fue ese programa que fue Doña Lucha y compañía. Pero sí es un programa de stand-up. Lalo Suárez, que lo producía, me invitó a colaborar en el equipo creativo, pero le dije, no, ponme a mí a hacer show, no nada más como escritor. Y ya me dijo, bueno, le confío en ti y fue increíble. Doña Lucha nos mandaba a los comediantes a hacer oficios y luego teníamos que hacer un stand-up con público en vivo de cómo nos fue. Pero cuando te mandaban a hacer el oficio, sí lo tenías que hacer y te ponían de sol a sol con un hijo de la chingada de supervisor, que a veces era buena gente, a veces te tocaba el buena gente, pero algunos eran atroces. Y entonces fui jardinero, fui albañil, cargador de garrafones. A la fecha me duele un poco acá cuando hay frío. Sí, no es Es para menos. cabroncísimo programa divino. Doña Lucha y compañía. Canal Mira, 5. son de esos programas, como dices, que a lo mejor la pandemia los agarró por ahí, pero la idea es muy buena porque viviste una experiencia que de otra manera no hubieras vivido y aparte te daba un material brutal para incluirlo en tus shows, porque lo vas a poder seguir de alguna manera explotando siempre, ¿no? Esa Sí, claro. vivencia. Y Bueno, el coraje fue que no pudo seguir el programa porque ya no nos podían mandar a hacer oficios. claro, Pero fue un exitazo, a la gente le encantó. Y además algo que aprendí fue que de verdad puedes escribir chistes de absolutamente todo. Yo ya lo sabía, pero nunca había tenido una exigencia de stand-up de, haz un stand-up sobre este tema a fuerzas porque eso es tu programa. Chanfle. Entonces, órale, sobre eso, y fue cuando dije, no mames, o sea, esto puede nunca tener fin. y qué interesante lo que dices, porque luego hay gente, y tú hace rato mencionabas cuando dices que te vas a sistemas, que es lo más, entre comillas, parecido a la literatura, porque dejabas ir tu creatividad. Hay gente que cree que los estandoperos agarran, se paran en el escenario y se sueltan a decir lo que se les ocurre, porque son simpáticos, porque tienen esa gracia, pero atrás hay un trabajo brutal de escritura y de probar el chiste y de ver qué es lo que funciona, el remate, moverlo adelante, atrás. A lo mejor este chiste al principio de la rutina no funciona y lo pongo en medio. O sea, es un trabajo más complejo de lo que la gente cree, ¿no? Sí, bueno, de entrada, pues es literatura, o sea, después de todo cumplí mi sueño. Claro. Es algo que hay que escribir. Los chistes tienen su estructura. De hecho, yo doy un curso, seguramente lo tienes por ahí en tus notas, pero bueno, pues de una vez les digo que empezamos el lunes, curso en línea, por si quieren información. Si me están viendo aquí,
les voy a hacer un descuento. Entonces me escriben a Instagram, @goncuriel, te estoy viendo con el tío y les hago un descuento para mi curso que Perfecto. empieza el lunes en línea. Pero ahorita, si quieres, platicamos de eso. Claro, claro. El chiste es que se escribe, se estructura y se escribe y luego se presenta. Yo soy muy de que pues a la hora de presentar, pues tiene que estar como presentado como si lo estuvieras platicando, no puedes recitarlo. O sea, si lo recitas se siente poco natural, el público puede conectar menos, perder empatía. Entonces, en realidad siento que el chiste es más una guía que realmente palabra por palabra como lo debas de decir, pero sí es una realidad que hay que preparar un texto que trae además toda una tesis, toda una observación digo, no tiene que ser nada mamón, pero simplemente si yo voy a hablar de vasos de agua, pues ya lo observé bien y luego me voy a burlar de los vasos de agua, ¿no? Entonces, sí, y la magia y el verdadero éxito es que parezca improvisado y que parezca con poco esfuerzo. Y lo que decías, este programa, el decir, ok, ahorita vas a trabajar de cargar garrafones o ser jardinero, cualquier cosa. Y ahora, además de la chinga, ahora trasládalo al papel y conviértelo en una rutina que sea chistosa, porque puede haber cosas que tú viviste que se te hacen chistoso a ti, pero que a la hora que la transmites la gente es como de, ah, y a lo mejor se ríen todos los del medio, ¿no? O sea, todos los jardineros se ríen, todos los albañiles se ríen, todos los de los garrafones, pero el resto del público no capta, ¿no? Entonces también debe tener ahora sí que mucho chiste, el poderlo hacer universal, ¿no? Las situaciones que a lo mejor son tan particulares. Sí, sí, sí. De hecho, hay quien cree que hablar de cosas que los demás no conocen es poco recomendable para efectos comerciales, pero el chiste es conectar con la parte humana de lo que estés narrando. O sea, si te voy a hablar de que fui astronauta y entonces salí al espacio exterior, tal vez nadie se va a identificar conmigo porque hay muy pocos astronautas en el público, pero si les digo, cuando vi el espacio por primera vez, estando ahí, todo a mi alrededor, dije, nunca había visto algo tan frío, tan vacío y tan oscuro como el corazón de mi ex, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya le sacaste algo que la gente va a decir, no mames, o sea, perfectamente veo que este güey puede estar en el espacio, pero sigue sufriendo por cosas igual que uno, ¿no? Claro, no, es que es la parte interesante, ¿no? Al final, todos los seres humanos compartimos en mayor o en menor medida cierto tipo de experiencias. Y el humor no deja de ser el reflejarte en esa experiencia del otro, pero llevándola hacia ti y es lo que te provoca la risa, ¿no? Porque te ríes del otro, pero en realidad te estás riendo de ti mismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la vulnerabilidad propia se ve por medio de la honestidad brutal. Cuando tú escribes con honestidad, con verdadera intención burlona de algo que a ti te molesta, asomas tus defectos, porque solo te molestan las cosas que provocan algo negativo en ti y ese algo es una debilidad tuya. Por ejemplo, una persona que te habla de que cada vez que va al Oxxo le toca enfrente una viejita que hace una recarga y entonces siempre la mala suerte porque voy tarde, que la chingada, pues es un güey impaciente, ¿no? Es un güey con la mecha corta, es un neurótico, lo que tú quieras, y eso se ve. No creo mucho en la escuela de hablar mucho de uno mismo, porque me parece que lo autobiográfico tiende a perder conexión con el público. A mí me parece que lo autobiográfico debe ser un pretexto para observar al mundo. Por ejemplo, trabajé en el medio financiero y cuando tú trabajas en un lugar tan lleno de mamadores, te das cuenta que bla, bla, bla y empiezas a hablar de ellos. O sea que, no, que sí, paps, que no sé qué, que yo te contacto, que yo esto, y cualquier persona conoce a los mamadores. Pero, en todo caso, si habla uno de uno mismo, yo creo que lo importante es darte cuenta que no es sobre ti el show, sino sobre las cosas que tú observas. Estuviste en Cadena 3 también. Mm. El tipo de humor en Cadena 3 era también un poco diferente, ¿no? O sea, era más enfocado a ciertos temas. ¿Cómo es esa etapa? Eso es lo mejor que he hecho en la tele. Es un programa que se llamó Ya ni llorar es bueno. Me invitó Alex Suárez, que es un productor fabuloso. Y hicimos ahí el programa durante 2 años más o menos con puro standupero. Estaba Alex Marinical, Alex Fernández, el Conde Fabregat, que todavía no era standupero, Priscila Faz, que bueno, ya no es, ha hecho stand-up, pero es más bien comediante en general, y Mommy Blogger. Y bueno, y estaba Manuna, y luego Mir Ramírez, y estuvo Fran Evia desde el principio,
y mucha gente impresionante, que espero que no se me esté olvidando nadie vital, porque hubo muchos de repente cameos, Daniel Sosa estuvo un tiempito, etcétera, pero era un programa noticioso, de sketch noticioso, donde yo daba las noticias y la gente que estaba en el foro eran personajes. Entonces, el floor manager entraba, la hija del dueño del canal o el director del canal, que era Alex Fernández, que era ¿cómo le llamaban? Es el señor el ejecutivo de la cadena, Juan de la cadena. Era el ejecutivo de la cadena, ¿no? Ajá. Entonces, y tenía una cadena, cagadísimo, gran programa. Y lo que hacíamos era paralelizar las noticias con lo que sucediera en el sketch nuestro. Entonces, por ejemplo, había tráfico de mazapanes y era pues tema del narco, ¿no? Entonces, el tráfico de mazapanes y luego el mayor traficador de mazapanes lo agarraban y lo metían en la covacha y se salía por un túnel como el Chapo, justo cuando estaba pasando lo del Chapo. Ok, ok. Entonces, glorioso, y es una tragedia lo que pasó. Imagen decidió invertir para salir a cadena nacional y para poder hacer eso tuvieron que vender el canal Cadena 3, paró la programación de ese canal y dijeron, pues ahí les hablamos cuando tengamos el canal grande. Tardó 3 años ese proyecto y cuando ya empezó el nuevo canal, pues ya no eran las mismas personas y ya nadie nos llamó y ya no se hizo el programa. Ahora, es interesante lo que dices de utilizar el humor como, digo, la política como guía del humor, porque yo creo que en todo el mundo se hace humor de la política de cada país. En eso estoy convencido. Pero por otro lado, creo que aquí se las ponen muy fácil a ustedes. Se hacen tal nivel de estupideces que dices, le están escribiendo el. Bueno, obviamente, aparte, tuvimos un sexenio de inicio a fin, como fue el de Peña Nieto, que era en serio, parecía que ustedes le daban lana, ¿no? Para que les diera material, o sea, y ahorita no están tan alejados, ¿no? O sea, pero ¿cómo le haces para no convertirte en un, déjame decirlo así, politólogo? La vida entera creo que la política ha sido igual, llena de payasos. Lo que pasa es que una cosa muy buena de nuestros tiempos, que conlleva muchos males, pero en general creo que es más buena que mala, son las redes sociales, que nos muestran mucho más del mundo y de las opiniones de la gente y de las cosas que las figuras públicas, en particular los políticos, no quieren que se sepan o se vean. Y antes se platicaba en cafeterías o en la casa y era más prohibitivo y era peligroso. De repente ya no lo es, bueno, sigue siendo peligroso, pero ya no es lo que era. O sea, ya puedes criticar y decirle pendejo al presidente sin problema de manera pública en un micrófono. Claro, y Entonces, en el enteo que no es un insulto, sino una descripción. sobre todo por eso, pues ya se ha demostrado que no es solamente estoy observando, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que Peña Nieto, a mí sí me dio dinero, no él, pero su existencia provocó que yo ganara un montón de dinero, vendí boletos a lo loco gracias a eso, porque salí en las noticias en BuzzFeed, un artículo internacional, me publicó de que un comediante haciendo 20 minutos de rutina burlándome del presidente, diciendo que el presidente era el mejor comediante de México, convirtiendo todas sus pendejadas en rutinas de comedia. Eso fue maravilloso. Creo yo que lo que te distingue de un politólogo es tu intención. Para mí el stand-up es burlarse, no dar mensaje ni analizar. O sea, puedes analizar, pero siempre que estés por medio de la burla, llegando a alguna conclusión analítica. Pero si tu prioridad es el análisis, entonces perdiste de vista que lo que tienes que hacer es dar risa. Entonces, hay gente que, por ejemplo, el programa de Chumel Torres, ¿no? El del Pulso de la República, Sí. está lleno de comedia, pero es un programa más bien serio. Bueno, hay quien no lo considera tan serio, pero serio, que analiza con puntos de vista pues buenos, interesantes, una situación y lo remata con chiste, lo lleva a chiste, ¿no? Como empezó Broso, por ejemplo, cuando empezó a hacer el mañanero y todo esto, ¿no? Grosso es eso también. Y me parece súper respetable, esa es una profesión distinta para mí, que es un comunicador, un líder de opinión, un opinador, no sé cómo se le llama, un crítico. En el escenario, yo como comediante stand-up veo cuando yo me estoy pasando de opinador, porque la gente dice, entonces es más fino el rollo de hacer un verdadero análisis político con comedia y lograr que la gente esté riéndose todo el tiempo, pues es muy, muy fino y es más complicado. Entonces yo me mantengo en la burla. De hecho, tengo una rutina de AMLO
donde empiezo diciendo, no se preocupen, no voy a hablar de su política, de eso ya se encarga Chumel Torres. Y me burlo de cómo Chumel se enoja con el viejito y no sé qué, y les digo, no, mi Chumi bebé, tranquilo, no te va a pasar nada. No, ¿por qué se atreve? ¿Y por qué dijo? Y no sé qué. Y es eso, es como, pues hay gente que lo está haciendo, para mí la prioridad es estar en el chiste. Y qué interesante porque precisamente los ejemplos, ¿no? El que das, Chumel, al final es un programa de opinión política que lo remata con un chiste. Y Sí, lo que tú haces es hacer el chiste a raíz de la situación política. O bueno, es sea, lo mismo que dijiste, pues es la misma cosa. La cuestión es más bien que yo soy menos, en la política, menos profundo en el análisis. Primero porque no me interesa mucho y segundo porque creo que en lo que simplemente se observa hay suficiente material para dar mucha risa y hacer mella de lo que te estás burlando. Pero hubo un tiempo en el que hice un programa que se llamaba No Te Creas, que bueno, ahí lo tienes tú también en tus notas, que es a raíz de que se acabó Ya ni llorar es bueno y otro programa que hice, que era el de Esta noche con Arat, donde sí, también pretendíamos hacer comedia desde la política, como que a mí me faltaba yo sentirme más satisfecho por mi cuenta para poder hacer chistes, no nada más de política, sino de noticias. Y entonces el No Te Creas lo hice un poquito más así. O sea, era en medio de mi show de stand-up semanal, que hice una temporada de más de 2 años en el foro Pasquel, con la señora Silvia Pasquel, uh -huh, todos los viernes. Y entonces religiosamente yo grababa un segmento de entre 10 y a veces hasta 40 minutos. Típicamente okay. eran más entre 10 y 20, pero a veces se pasaban de todas las noticias de la semana. Pero si Paulina Rubio dijo una pendejada, de eso hacía chistes. Si Sage lanzó su video órale, vámonos. Y si Peña Nieto dijo otra cosa, pero de repente, cosas como la estafa maestra. Y yo decía, ¿cómo desmenuzo esto tan interesante para que mi programa sea también interesante y no nada más stand-up puro de dar risa? Porque hay contenido en internet que compite con mis chistes de noticias y tiene más profundidad. Entonces ahí sí me esforcé mucho, pero yo decía, si voy a explicar la estafa maestra con todo lo de las empresas fantasmas y la chingada, le tengo que hacer analogías constantes y cosas chistosas al respecto de los fantasmas y todo el rollo, para que se vea cómo la tranza es una transota y se entienda claramente, y al final nadie se aburrió. Un poco eso. El presidente estaba viendo un noticreas hoy en el mediodía, que aparte parece que lo escogí mandado a hacer porque es de esos momentos que te regaló Peña, porque insisto que eso se los regaló de cuando hizo la inauguración de la planta de Peñafiel, que dices, no, no es cierto que se atrevió a decir eso, o sea, dices, no, 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 lo oyes y dices, no lo escuché, o sea, no, no puede ser, o sea, y luego me gusta mucho porque en el mismo, vamos a llamarle segmento del Noticreas, haces algunas referencias a lo de Duarte, cuando agarraron a Duarte, y hasta viene con unas notas aclaratorias el video, porque tú lo grabaste un día antes de que lo agarraran, ¿no? Entonces, está padre porque te das cuenta de la vigencia de la noticia, pero también lo rápido que es la noticia hoy en día, ¿no? O sea, de que digas, bueno, yo lo grabo el viernes y de aquí al otro viernes hay toda una humanidad. No, espérate, tú hiciste un chiste el viernes y entre comillas el sábado ya no tenía la más mínima gracia, o sea, o no la gracia, ya era otro el chiste, ¿no? Bueno, pues para que te lo sepas, en tu labor periodística acabas de dar al clavo de por qué lo dejé de hacer. Porque eventualmente los views se estancaron y de repente hasta empezaron a bajar. No dramático, me hubiera quedado con un público base muy, muy chido, pero ya no crecía el programa porque simplemente empezó a surgir cada vez más contenido con chistes de noticias. Cuando yo empecé a hacer el Noticreas, los memes no eran de noticias, los memes eran de cosas random, observación del mundo. Y de repente empezó a hacerse como esta cultura de que las redes sociales te informan. Ya no hay que leer el periódico, si no quieres te enteras de todo en Twitter, ¿no? Ahí están los tweets de los mismos periódicos y todo. Y entonces todo el mundo empieza a hacer chiste de la noticia, la noticia, la noticia, memes, 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 y el día de mañana ya es una noticia vieja. Entonces, imagínate que yo hablaba, por ejemplo, yo grababa el viernes, entonces el Super Bowl era el domingo. Los chistes que yo tenía listos para el Super Bowl, apenas el viernes los grababa y publicábamos el Noticreas el lunes siguiente. Más de una semana después, ya no valía ni la pena hacer los chistes. Entonces lo dejé. Sí, es que es bien difícil cuando vives, digamos, sobre la ola de la noticia,
porque a lo mejor hay noticias que pueden ser muy largas, ¿no? O sea, llevar mucho tiempo desarrollándose. Sí, Por ejemplo, la rifa del avión pues, tardó y tardó y tardó y te podía seguir, pero hay claro. otras que empiezan hoy y mañana ya son historia. Sí, sí, siempre había algunos temas recurrentes que no se apagaban nunca y todo, pero los más virales son los que suelen durar menos. Entonces, o sea, alguien dice una super idiotez o alguien se tropieza o alguien no sé qué, y ese es el chiste sabroso. Ahora que hago el showcase los martes, es semanal, entonces ahí sí, de veras, el martes digo, ayer pasó algo, hoy lo comento, mañana lo publico y todavía estoy a tiempo. Sí, Pero de toda la semana era una madriz. sí, me imagino. Y aparte porque no era exclusivo eso, sino que tenías tú tu show y era parte del show. Entonces, es estar alimentando para algo que ya estaba construido, sí debe de ser una verdadera chinga. Y actualmente hay dos proyectos que traes, uno en el cual me quiero ir a lo más profundo posible, porque cuando lo leí dije, no, no es cierto. Y luego Ah, dije, no, sí, sí es cierto. Y el primero es el que tienes de despreciando la historia. el Que, desprecio. que, el desprecio de la historia, que de verdad invito a la gente a que se meta a tu canal de YouTube, aparece como o sea, como Gon Curiel, y ahí están. Vale la pena porque es una manera bien interesante de abordar la historia. Muchas gracias. Pues sí, muy orgulloso y estamos tambaleando porque ya llegó el punto en que necesitamos más patrocinios para que siga vivo el programa, porque siempre la cultura tiene ese asegún, pero somos un éxito. O sea, en el ámbito de la cultura somos un éxito porque es historia universal con comedia. Hemos tenido muchas evoluciones. Actualmente estamos el Dr. Stern, que es el que siempre ha sido nuestro intelectual, aunque antes estaba como detrás de las cámaras, pero ahora lo tenemos ahí de protagónico, y yo, comentando biografías de famosos, digo vamos, no, de personajes históricos, eventos históricos, cuestiones culturales, políticas, y ahí sí, para que veas, creo que tiene todo para crecer, creo que tiene todo para fortalecerse, porque justamente esto sí que es un nicho poco explorado, que interesar a la gente en la cultura por medio de la comedia. Entonces, los invito a verlo y los invito a patrocinarnos si les gusta. Estamos dando menciones baratísimas para seguir sacando los costos adelante. No, y de verdad, te lo digo de corazón, a la hora que me metí a tu canal de YouTube y me apareció esto, primero creí que era como un sketch, ¿no? Y de repente me meto a ver todos y digo, no, espérate, o sea, hay 3 años de contenido, o sea, no es poca cosa, no es una ocurrencia de ayer. Sí, Y, no, y, no, haga, sí. y me puse a ver, no completos, pero sí empecé a ver algunos tramitos, o sea, segmentos de algunos, y dije, y es algo en lo que yo creo, es, a este mundo le urge la cultura. Y yo creo que la única manera para salir adelante es a través de la educación. Y si la puedes tener de manera agradable, porque al final el dato es real. O sea, no es el vamos a inventar cómo hubiera sido la independencia de México como se nos ocurra, no. Es vamos a contar los hechos reales y los vamos a aderezar de comedia. O sea, yo estoy seguro que si alguien, un chavo tiene que estudiar para su examen y se avienta uno de tus programas, pasa. O Sí, sea, sin no, duda. muchos nos han escrito eso. Muchos chavos nos han visto para su examen y es un gran orgullo, No, no es porque para menos. además así nació. Tenía yo una maestra que el otro día me enteré que sigue dando clases, que es la maestra María Matilla, mi maestra de historia universal, que fue la que me hizo ver que no nada más la historia, sino todo es súper divertido si quieres. Entonces, ella nos contaba la historia como si fueran chismes. Y no, 10 sin estudiar. Y entonces, a diferencia de otros maestros que enseñan fechas, nombres de Sí, sí, sí. lugares, esas cosas las vas agarrando. Yo en el desprecio de la historia he aprendido más que nadie. Y no sabes cómo tengo claridad ahora de las épocas del mundo. Y me ha impresionado muchísimo cosas, saber qué cosas estaban pasando en el viejo continente o en el otro lado del mundo y acá, ¿no? Por ejemplo, o en diferentes lugares de la misma, del mismo como, pues, continente de allá o tierra del otro lado, que tan dispar o cosas muy famosas, muy relevantes, que dices, ¿cómo fue al mismo tiempo eso que esto? Y entender más o menos como la historia a grandes rasgos te da mucha claridad, mucha perspectiva. Entonces te los recomiendo, te agradezco mucho las porras. No, Es el proyecto que más le he dado, como amor, le he dado tiempo, le he dado todo.
Así que me encantaría que sea siempre un éxito. Sí, no, y lo digo de verdad, yo no soy de los que le gusta dar cebollazos nada más por darlo, o sea, obviamente podría decirse, ay, claro, como lo tiene de invitado va a hablar bien del producto, pero podríamos haberlo mencionado y ahí nada más de refilón, ¿no? Pero sí quise hacer esta pausa en particular porque me parece un ejercicio muy interesante, es un ejercicio cultural aderezado de comedia. Y creo que es interesante verlo así y no verlo como un espacio de comedia aderezado de cultura, porque al Eh, final el sustento histórico y el sustento cultural es lo más importante del producto. sí, pues eso es justamente una de las evoluciones que ha tenido el programa. Cuando empezó era más bien de comedia. Invitábamos comediantes y bueno, era una bomba. Ahí estuvieron todos, Fran Evia, Mau Nieto, Slobodsky, Ricardo Pérez, Patti Basel, quien me digas. Y la de risas, pero de repente había gente que me decía, pues es que ya no sé si me estoy, o sea, ¿para qué estoy viendo el programa? ¿Para reír o para aprender? No entiendo. Y luego si le metías mucha cultura, hey, faltó comedia. Entonces ya decidimos que es más bien, aquí vas a aprender, pero también te vas a divertir. Y yo, de verdad, es un producto que vale la pena. Y por eso le invito a la gente, insisto, el canal de YouTube de Gon Curiel, aparte está bien difícil de aprendérselo, es Gon Curiel, igual que en Twitter, igual que en Instagram, igual que en todos lados. O sea, no hay así como de, ¿dónde lo encuentro? ¿No? O sea, entonces, tanto para la gente que nos está viendo ahorita en vivo, pero para los que nos van a escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, y nos van a ver en YouTube, que sepan que acabando el programa se pueden cambiar para verlo en YouTube, porque pues vale la pena. Yo siempre he dicho, ese tipo de contenidos no nada más se tiene que ver, sino se tiene que ver, se le tiene que dar like para que llegue a más gente y se le tiene que dar comentarios, se tiene que compartir. Y no nada más digo, evidentemente si te puede generar un ingreso, que mejor, pero yo creo que entre más se comparta ese tipo de contenidos es una manera de hacerle bien a la gente, de verdad, al pueblo en el que estamos, que le urge. O sea, si no, que vean el resultado del domingo. Eso es una realidad, ¿no? Así es. Pues sí, ahí está. Ojalá sirva de algo. Y ahora voy a decir algo que no quiero sonar ofensivo, de verdad, Gon, pero abriste un canal en OnlyFans. Y digamos que la mayoría de las chavas que me abren sus canales de OnlyFans, pues es para algunas cosas en particular, ¿no? Entonces, la pregunta obligada es: ¿qué puede encontrarse los seguidores de Gon Curiel en Gonlyfans, en el canal de Gonlyfans? No, pues no tiene nada de ofensivo, al revés, con muchísimo orgullo abrí mi cuenta. Pues fue un poco una locura, como medio de pandemia, medio de también exploración de mi carrera, de mi ser, como que yo siempre me concebí como un señor muy serio, como un cuate más bien formal y tal, y de repente me encuentro con que eso nada más me limita, o sea, como que no me ves echando una cascarita de fútbol, ¿no? No me ves trepándome, encaramándome alguna cosa, o aventándome como me invitaron mis colegas Patti Vaselis y Ana Julia a un reality de su programa Shishis para la banda, que nos llevaron a varios comediantes a partirnos la madre en un lugar de deportes extremos. Pues yo que no tengo esa, como que no soy esa persona, soy medio tronco y tal, pero lo haces y sale bien y está chido y como que... Entonces, cuando empecé a coquetear con la idea del OnlyFans fue por lo mismo que hago, que es el chiste. Empecé a bromear, burlarme de los güeyes que se burlan de las chavas de OnlyFans. No por Claro. defenderlas, sino por burlarme de ellos, porque sus argumentos y las cosas que dicen me dan mucha risa. Y en Twitter empecé a bromear, y si yo saco mi cuenta de OnlyFans, que todos sabemos que OnlyFans, una plataforma que prácticamente para lo que se usa es para mostrar el cuerpo, ¿no? Quitarse ropa o simplemente mostrar un poco más de lo normal, de lo que la gente puede ver públicamente, ser sensual, sexy, de repente hay gente que tiene hasta prácticas sexuales, incluso con parejas o con diferentes personas. Entonces hay niveles, pero lo usual es modelar, lo usual es modelaje. Entonces dije, yo quiero abrir una cuenta así, y eso es lo que hice. Pero de broma, como que yo empecé a decir, ¿y si yo lo hago, qué me van a decir? También me van a decir que soy una inútil, una prostituta, soy un güey con profesión, dos profesiones, las dos exitosas, me van a decir que yo soy un bueno para nada. Y entonces, como que las feministas llegaron y dijeron, vean nada más este güey, qué chingón, él sí entiende, tu cuerpo, tu decisión, y yo borrando mis tweets con chistes contra las mujeres.
Dije, no mames, toda la noche. Bien padre que me apoyaran las feministas. Y la banda gay me empezó a contestar, sí, saca la cuenta, estás bien bueno. Y yo así de, no mames, yo estoy bien bueno, no mames. Eres guapísimo, la chingada, yo te cae. O sea, nunca me vi como un galán, no tampoco como un esperpento, pero no me concebí nunca a mí mismo como un galán. Y de repente abro esa llave solo en comentario y la banda, y en broma, y la banda empieza, yo sí pagaría por verte. Entonces dije, esto es negocio. Y eso Claro. es mi prioridad, ¿no? Mi prioridad es, como cualquiera, no tener que preocuparme por de dónde voy a comer mañana. Y por otro lado, dije, qué chingón, o sea, que me puedan ver a mí como un guapo, pues me crece, me Claro, te levanta el ego también, o sea. valora, me hace valorarme más, levantarme el ego. Entonces me puse un poco más fit y órale. Yo al principio no tenía muchas pretensiones de que durara mucho, ni enseñar mucho, ni nada. Pero como que me empezó a pasar que descubrí que la gente que te sigue ahí, que casi todos son hombres, 95%, por un lado, súper respetuosos, tipazos y cero asquerosos. O sea, como que todo es en el tono que tú pones. Eh, Y he hablado con amigas que tienen OnlyFans y me dicen que para ellas normalmente también es así. O sea, que te piden que si crees que podrías hacer algo, de repente tal vez alguna guarrada, pues por ahí les contestas, es que tal vez sí o que tal vez no, hay propinas, hay cosas, pero no, nunca he visto así verdaderas faltas de respeto para nada. Por otro lado, llegaron muchos, y fue un gran negocio. Luego mis colegas se enteraron y todos empezaron a hablar de eso en sus programas. Es que si el programa del Cojo Feliz y que si el programa de tal, y en todos lados me mencionaban y todo el mundo decía que qué chingón. Mis colegas decían, este güey es un chingón, cabrón, ve lo que hizo. Y el público también. Entonces nadie me agarró de bajada, que tampoco me importaba mucho, pero podría haber pasado, no fue así. Y la gente que se metió, todos estuvieron de acuerdo que estaba buenísimo yo. Entonces dije, se queda. Corte A, ya pasaron 2 años y me da mi renta, o sea, me da mi vida. me da lo básico para vivir, vamos a decirlo así. O sea, hoy el OnlyFans, puedes decir, no nada más fue una aventura para experimentar con la red, porque no deja de ser una red social. No nada más fue experimentar, sino que ya es un modus vivendi, por decirlo así. Sí, 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 desde el principio me empezó a dejar una muy buena lana y entonces obviamente eso me ayuda mucho para, por ejemplo, seguir con el desprecio de la historia, ¿no? Emprender mis otros proyectos de stand-up, más cosas, que obviamente todo suma y todo es buscando ganancia, pero tienes una base que está funcionando constante. Y pues para mí es muy fácil de mantener. Es una manera, te subvenciona los caprichos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 una maravilla, ¿no sabes? Y qué interesante como lo planteas, porque yo creo que ninguna red social, ninguna, la que me digas ahorita es buena o es mala, depende del uso que le des tú, lo que busques y cómo la consumas y lo que publiques, ¿no? Decías hace rato, oye, Twitter puede ser la mejor herramienta para informarte o puede Sí, ser la mejor herramienta para ver que el mundo está lleno de odio, ¿no? O sea, depende qué uso y qué escribas tú, ¿no? sí. Hace poco salió, había un escándalo en España por un tema de lo del vientre subrogado y eso, y Ujú. resulta que me parece que eran los obispos de no sé qué parte de España, e iban a decir que era pecado lo del vientre subrogado y lo publicó El País en Twitter, y se me ocurrió ahora sí que la ocurrencia de escribir, decir, no sé qué se enojan si el tema del vientre subrogado lo estrenó Dios con María, o sea, fue el que lo inventó. No, ¿para qué lo escribí? Claro, Sí me den ganas de ponerle luego entre paréntesis, es chiste, no lo dije de verdad, no es importa. una estupidez que se me ocurrió ahorita, pero la gente lo toma personal y es impresionante, ¿no? Sí, bueno, Ah, el tema de las redes sociales es salvaje. O sea, la ventaja nada más para ver ese aspecto en OnlyFans es que pues es privada. O sea, si tú estás pagando por ver el contenido de alguien y te vas a poner a trolearlo, pues the joke is on you, ¿no? ¿Para qué pagaste? claro, No existe, creo. Mis amigas me han dicho que tampoco con ellas existe eso. Lo que sí pasa es, por ejemplo, a mí en Twitter me han tratado de trolear los güeyes random por el rollo de mi OnlyFans. Entonces, pero pues también ahí topan con pared porque si vas a hacer eso, tienes que tener convicción y tienes que decirle al mundo, sí lo hice y me vale madre, mamá, perdón, si ves mis fotos no eran para tus ojos, pero vas a admitir que estoy bien bueno, ¿no? Entonces,
Como que es un poco eso. Y lo de las, por ejemplo, esto, lo de tu chiste de la Virgen María o eso, pues sí, claro, va a provocar reacciones y a mí me encanta que pase eso, porque creo que las redes sociales públicas son un focus group gratis. La gente opina gratis. Claro. A mí que publico contenido, chistes, lo que sea, sí me da un parámetro porque por más que yo ame mi material, si alguien, o sea, si todo el mundo pone que soy un pendejo, pues tal vez no lo soy, pero tengo que escucharlos. ¿Por qué todos opinan eso? No da risa, ese chiste no da risa y todos, no da risa, no da risa, inmensa mayoría no da risa, pues yo creo que no da risa. Si la Sí, inmensa mayoría dice, está buenísimo, y un güey dice, esto es la cosa más espantosa que he visto en mi perra vida, lo más probable es que esa persona esté menos en lo... Es el menos, ¿no? Entonces así es. y a mí me da mucha risa, sobre todo la gente que le gusta trolear. Evidentemente lo que dices de OnlyFans, ¿no? Si alguien que paga para trolear es de, güey, por favor, si tienes más amigos como tú, invítalos a trolearme, güey, por favor, porque al final van a estar soltando lana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también el que sigue a alguien, a un famoso, algo, para trolearlo, dice, güey, ¿qué necesidad tienes de desperdiciar tu tiempo en tirarle caca a alguien que a lo mejor ni, o sea, no, seguramente no conoces físicamente, que nunca lo vas a conocer y que no le vas a causar ningún nada, ¿no? O sea, me Bueno, llama la atención. es que ahí te está faltando verlo como lo que decíamos de la canción de Phil Collins. O sea, tú estás viendo a alguien que verdaderamente no tiene razón para seguir respirando, ¿no? O sea, que dices tú, esta basura que... Pero esa persona, esa basura, ese usuario, con pinches números culeros y un avatar de Bugs Bunny, es un ser humano que en algún lugar del mundo está sufriendo porque su vida es probablemente muy triste o siente que su validez es poca porque nadie lo escucha o algo, y ahora tiene la oportunidad de manifestarse chingando gente que a sus ojos es injustamente más exitosa o más lo que tú quieras, y que además es divertido porque se pueden enojar. Y aunque no se enojen, aunque no sepas que se enojaron, algo te dice que le llegó el comentario. Entonces yo pongo arroba Leo DiCaprio, chinga tu madre. No me importa si nunca le da like, si nunca nada, probablemente. O sea, yo ya le mandé la chingada, y el güey lee sus menciones, ¿no? No quiero mucho a Leonardo DiCaprio, nunca le haría eso, pero creo que es eso, creo que es gente que tiene una buena razón para querer chingar y que cuando efectivamente les contestas, crecen, son como villanos de Spider-Man, pero siempre el villano de Spider-Man es, el mundo me ha hecho un mal, Claro. o sea, y Spider-Man me ha hecho el mal, ¿no? Por cierto, la nueva está buena, no sé si ya la viste. Justo ahorita que dijiste, el Spider-Man me ha hecho un mal, te iba a decir, como el malo de la nueva. Oye, Precisamente, qué película. que le puso voz Javier Ibarreche, que es, entre otras cosas, colega mío, porque es mil cosas. Y es impresionante su actuación. Yo la vi en inglés primero, Ajá. parece increíble la película en total, en general, me parece increíble la película, pero las voces me parecieron muy buenas y el humor está todo el tiempo y todos los personajes son chistosos. Y sentí que en la versión en español no tanto, como que hay algunos momentos muy buenos, pero en general está un poquito más acartonada el texto. Yo lo que escuché, no, yo no la he visto en español. Mira, Y lo, Ibarreche le dio como unos tonos a ciertas cosas, intenciones y todo, sin mencionar la superidentidad que le da su voz al personaje. No sabes qué actuación. mira, pues de por sí tengo ganas de verla, pues ya tengo un pretexto para verla. Sí. Y es una película que yo le recomiendo a todo el mundo. Le diga, ¿te gusta o no te gustan las películas de superhéroes? Es una película que tienes que ver. Porque yo cuando vi la primera dije, wow, lo que hicieron estos tipos. O sea, me Ajá. quedé impresionado y dije, bueno, pues es la misma línea. Y cuando vi esta dije, se superaron, pero se superaron no al doble, a la décima potencia. No se te hace pesada y es una película de animación de 2 horas 20. O sea, llama la atención. A mí se me hace una gran película, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que decías que tuviste cuando las feministas te empezaron a apoyar y tú borrando chistes, tú no empezaste en la comedia ayer, llevas ya varios años, ¿no? En la comedia y has vivido la transformación de lo políticamente correcto Ujú. y lo has vivido, me imagino que en todos los sentidos. Y
y hay cosas en las cuales te las puedes pasar por el arco del triunfo, pero hay otras que no. ¿Cómo ir adaptando la comedia a este momento en que para hacer a veces un chiste tienes que decir, a ver a quién no ofendo? Y dices, puta, es que ofendo a cualquier, o sea, tengo que convertirlo en chiste de Spider-Man para que nadie se ofenda y seguro va a haber un nerd en el público que me va a mentar la madre. O sea, Claro. ¿cómo adaptar la comedia al políticamente correcto de hoy en día? Bueno, yo en mi curso lo que les digo siempre es que lo primero es que no hay que censurarse, porque no se trata de evitar que se ofenda a la gente. La gente siempre se ha ofendido por todo en la vida, pero antes, como por lo mismo de que no existían las redes sociales, pues antes no se encontraban masivamente los que opinaban lo mismo, ¿no? Entonces, pues tú podías en tu escuela tener tu grupo de gente que opinaba como tú, en tu chamba, en tu familia, pero ya esto de que un montón de desconocidos son de tu club es nuevo en el mundo. Entonces eso hace que las voces de los que están ofendidos por lo que sea sean más fuertes porque resuenan en grupo. Entonces, yo lo que creo es que el stand-up y el humor en general ofende. Siempre que tú te burlas de algo y el stand-up es pura burla, siempre va a haber alguien que se va a ofender porque va contra seres humanos el stand-up. Si yo me burlo de una silla, alguien hizo esa silla, alguien se sienta en esa silla, alguien lo que tú quieras. Entonces, esas personas que están ofendidas, tú debes evitar que tengan motivos para afectarte por lo que estás diciendo. Es decir, hay que blindar el humor. Primer ingrediente, tiene que ser más chistoso que ofensivo. O sea, se mamó, pero qué risa, a fuerza. Segunda, tiene que estar justificado. La gente no tiene que estar de acuerdo contigo, pero puede estar de acuerdo con que tú pienses así. Lo que te decía yo de la vulnerabilidad y todo. Si yo tengo razones para detestar a cierto sector de la población y las expongo con suficiente, no autobiográfico ni nada, pero expongo mi punto de vista de tal forma que el público pueda ver que desde mi punto de vista, y volvemos a lo de que el both sides of the story, Claro, ¿no? claro. Desde mi punto de vista es así y te lo demuestro desde mi punto de vista. No te obligo a creer lo que yo digo, pero vas a poder ver que tengo un buen punto. El estando pero tiene la chamba de sostener su punto. De hecho, por eso se llama stand-up, porque es stand up for something, no es stand-up porque estoy de pie, es stand-up de que yo defiendo mi postura hasta las últimas consecuencias. También es un error y una tontería fingir que somos perfectos o que somos correctos. Nadie es 100% correcto, todos somos incorrectos en cosas, todos discriminamos a alguien, todos tenemos pensamientos negativos, todos, todo lo malo. Que no te conviertas en una persona que hace el mal no significa que no puedas opinar cosas que pueden raspar. Entonces, de hecho es al revés. Hace más bien decir la verdad, de tu verdad, que fingir que eres lo que no eres. Sí. Entonces, por esa razón, no le tengo ningún miedo a la cancelación, porque yo no tengo miedo de defender mi punto. Incluso ahora que me ha pasado, que me han dicho, güey, este chiste que decías antes está súper ofensivo, la chingada. Sí, ya no lo digo. Cuando lo decía, eran otros tiempos, pasaban ciertas cosas y luego maduré y ya no diría eso, pero no tengo ningún problema con sostener que lo dije. Es un Claro. poco eso. Nada Y más. aparte también no me puedes criticar por un chiste que hice hace 10 años con la mentalidad de hoy. O Claro, exacto. sea, por ejemplo, los chistes de la comunidad LGTB y todas las letras, seguramente los chistes de hace 20 años no son iguales ahora, pero no pueden decir, no, es que eras homofóbico. No, a ver, espérate, ese era el humor que había en esa época, ¿no? O sea, no es Un necesario, abrazo este, a la comunidad LGBT, claro, TTQ+, porque es gente que eh, en en esta evolución de la sociedad, donde tienen que ocultarse por su seguridad casi de vida o muerte en los ¿sí? viejos, y va evolucionando y en lugares del mundo sigue siendo muy grave y en general la sociedad sigue siendo muy difícil para toda esa comunidad y todo, se han convertido ahora con estas tendencias de comunicación masiva y de como comunicación más libre en gente que ha abierto mucho, por ejemplo, lo que yo hago. O sea, mucha gente que sale de no poder hablar, de no poder expresarse, de no poder ser, crea espacios para que más gente pueda decir lo que le dé la gana. Y en ese sentido, es que yo veo, por ejemplo, qué atroz era el humor, o sigue siendo el humor homofóbico, Claro, porque
tú que eres humorista, estás haciendo menos a gente que en realidad ahora vemos que es gente que ha sido pilar de nuestro ejercicio, y por esa razón, pues creo que es simplemente una cosa que no podía saberse en los años 80. Un comediante que simplemente se paraba en el escenario, repetía lo mismo que oía en su casa, repetía lo mismo que oía en la escuela, repetía lo mismo que oía en todos lados. Y pues hoy tenemos la oportunidad de pensar un poco más. Sí, es como cuando ves películas de la década de los 60, de cómo trataban a la comunidad negra en Estados Unidos, de baños especiales, solo te puedes sentar eso. Y hoy evidentemente te escandaliza, pero dices, pero bueno, también tienes que entender que a lo mejor al niño nacido en Alabama en 1920, cuando tenía 40 años, para él era lo más normal del mundo. O sea, no puedes juzgarlo ahorita de la manera en la que fue educada. Lo que sí no debes de hacer es repetirlo, ¿no? O sea, ahorita que Bueno, decías difícil. En la del, perspectiva es difícil de conseguir. claro, una vez entrevistamos a un miembro de la comunidad aquí en el programa y entre los muchos temas que salió la palabra puto. Que le Ajá. dije, es que es muy interesante. Yo tuve una vez una experiencia en donde trabajaba, estábamos en un coach grupal y preguntó la coach, ¿quieren decir algo a alguien? Y el chavo levantó la mano y se volteó con otro y le dijo, yo quiero preguntarle por qué a este güey, cada vez que habla con ta persona, les pregunta que si soy gay. Y el otro, no, yo nunca lo he hecho, que no sé qué. Y agarré y dije, mira, estamos viendo la diferencia entre lo que es un gay y un puto. Gay es el que levantó la mano y lo confrontó, y puto es el que está diciendo que no, que nunca lo ha hecho, porque sí lo ha hecho. Claro. Yo se lo comenté a este cuate, ¿no? Y le dije, yo creo que hoy en día ya hay que ver la palabra más como una ofensa no al gay, sino al cobarde, al todo esto, ¿no? Y me dice, yo es una palabra que no quiero que se use. Le dije, bueno, pero si no es para señalar, dice, no, porque yo por la sociedad en la que vivimos, tengo el terror de que pueda ser la última palabra que escuche antes de que me mate. Claro. Y en Sí, el no, momento en que lo escuchas y que te pones en los pies del otro, dices, híjole, o sea, la dimensión de la palabra vista desde el otro lado es mucho más grande de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, no nada más es así el detalle de, eres puto, ¿no? O sea, que se lo puedes decir a toda la porra de la América, ¿no? O sea, eh, eh, ya tiene otra connotación. Por eso te digo que creo que el humor ha evolucionado. Y eso me lleva al tema también del humor negro. Yo en particular soy amante del humor negro, incluso creo que en ese mismo clip de que vi tuyo haces un chiste que hubo un momento en que dije, si es chiste, es fenomenal, pero si fue de la vida real, es 7 veces mejor, que es el de mamá en la escuela me dicen que estoy sordo. ah, Y sí. desde, no, ¿cómo lo sabes? Si ni te enteras, que no es que lo pusiste en Facebook y un cuate te dijo, no, hombre, fulano, su hijo es sordo. Y dijiste, pero lo puede leer, ¿no? O sea, no hay bronca. Me Sí. ataqué de risa, pero también dije, sí, no falta el que se pueda sentir ofendido porque el hijo del puta, del amigo, del no sé qué, del no sé qué, del no sé qué, es sordo, ¿no? Y es, bueno, no dije el nombre a la hora de contar el chiste. Mira, tengo un amigo que se llama Tefo Coppola, que es colega nuestro, que acaba de vivir una cosa horrible porque lo violentaron en un Oxxo. Un borracho se puso a decirle, habla bien, pendejo, estás en México, pensando que era extranjero. Y este güey lo ignoró, se quitó su aparato, Tefo, ya no te escucho, y el güey se puso a madreárselo. Entonces ya lo denunció en redes y lo denunció oficialmente, se fue a levantar un acta, todo, y bueno, están en la situación y está muy feo la cosa. Ahora pienso, ese chiste del niño sordo que decía lo siguiente. Yo en Twitter escribí un chiste que decía, mamá, en la escuela me dicen pinche sordo. ¿Y cómo sabes si ni los oyes? Pinche sordo. Y luego, mande mami. Entonces, ese chiste yo lo que cuento es real. Yo puse ese tweet hace 10 años, más de 10 años. Ese chiste lo puse en Facebook y alguien me dijo, bórralo porque otro amigo en común tiene un hijo sordo. Lo borré y se acabó. Luego en el stand-up inventé el remate de que yo le contesté, bueno, pues es sordo, pero no ciego, puede leer mi chiste. Esa, aunque no creas, esa rutina la sigo contando, a pesar de que tengo toda la conciencia de 10 años después. No lo sigo contando diario ni nada, pero Claro. personalmente hablando de humor negro lo cuento. Porque yo puedo sostener dos cosas con ese chiste. La primera es que es un chiste de humor negro, que pretende ofender, digamos, de tal forma que da risa de manera incorrecta, pero que es un niño que no existe, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien me confronta en la vida real diciéndome, hay un ser humano que se puede ofender,
yo lo saco con un chiste también y vuelvo a ofender. Y eso lo que realmente hace es criticarme a mí. Yo no estoy diciendo que yo sea una persona culera, horrible, ni nada. Estoy diciendo que soy un güey necio, defensor de mi humor, que a pesar de que me vienen a regañar, vuelvo no nada más a ofender, sino a contar un chiste. Y entonces, eso a mí me lo han aplaudido. Ese chiste lo he contado hasta en fundaciones. A mí me pareció muy bueno, porque aparte hay algo que a mí que lo he vivido, porque a mí el humor negro me encanta y obviamente el humor negro raspa a alguien. O sea, no hay posibilidad de que no raspe a nadie, ¿no? Pero también es decir, a ver, el humor negro es hablar de una situación en particular y a veces, curiosamente, al que crees que estás ofendiendo, quizás es el que menos está ofendido porque entiende que es un chiste. O sea, a mí me pasó, y esto es verídico, una vez yo daba clases en la Universidad de Anáhuac y tenía un compañero que también daba clases, era cubano y era negro. Y un día estábamos hablando de que cuando se cumplieron los 100 años del cinematógrafo de los Lumière, le dieron el mismo cinematógrafo a varios directores famosos de cine para que hicieran un cine minuto como lo hacían en esa época. Y que el único al que se lo dieron en Estados Unidos fue Spike Lee. Y dije, si Spike Lee va a hacer un cine minuto de medio realidad y va a agarrar a 4 policías agarrando a madrazos a un negro, ¿no? Ajá. Todos los que estaban ahí en el grupo que estábamos hablando, todos pusieron una cara así de, qué locura acabas de decir. Y el único que se rió fue el negro, porque entendió que el chiste no era atacándolo a él, sino las características de Spike Lee y el cine que hace y todo esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que el humor negro, eso puede ser muy bueno, siempre que entiendas que no lo estás haciendo realmente por atacar a una persona en particular. Sí, de hecho, la diferencia es no incitar al odio. Claro. Y de hecho hay ocasiones en que hacer un chiste de humor negro, de hecho, pone en la mesa ciertos temas, porque no hay nada peor que un tabú. O sea, no poder hablar de algo hace que todo lo que está mal se quede mal, se estanque. Cuando los males se exponen, es cuando realmente la gente puede verlos, observarlos desde diferentes puntos de vista y ubicar que un comportamiento tal vez aprendido por generaciones y transmitido a las nuevas generaciones es un error. Y eso es también una cosa muy bonita de mi profesión. Y bueno, pues lo que te decía yo, ¿no? Imagínate Tefo, le decía yo ayer que me lo encontré, le decía, amigo, eres un portavoz ahora, o sea, eres importante, güey, eres relevante, tu voz se está escuchando, un chingo de gente que tiene el mismo handicap que tú en la audición está agradeciéndotelo y no te estás enterando, o sea, bueno, sí te Bueno, no enteras. porque no lo oye, pero Mucha gente sí le está comunicando su agradecimiento y todo, y él, pero también está recibiendo mucho hate. Entonces yo le decía, es que eso es, güey, o sea, eso es. A la gente le cuesta mucho trabajo cambiar, a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar, le cuesta mucho trabajo entender que hay un ser humano ahí, que también vale, que es exactamente igual a uno, que todo eso. Y cuando tú lo sacas por una cosa que te pasó horrible, que fue una agresión, estás haciéndole un bien al mundo que no va a borrarse jamás. Y entonces yo creo que Tefo debería, no sé si ya lo está haciendo, pero debería empezar a hacer chistes en el escenario, burlándose de sus agresores y hablando del tema, sacándolo como él quiera, porque entonces un montón de gente que sí discrimina malamente y que sí odia puede cambiar. por ejemplo, alguien que lo ha sabido hacer, por ejemplo, es el Cojo Feliz, ¿no? Pues sí, claro. O Sí, sea, él, Cojo Feliz es una maravilla porque lo primero que hizo fue ponerse Cojo Feliz, ¿no? De nombre. Entonces, ya de entrada, ahora sí que a mí nadie me la cuenta, ¿no? Yo sé lo que soy y sé lo que tengo y sé todo. Y luego existe obviamente la herramienta de la vulnerabilidad donde pues, si sufriste una dolencia, una enfermedad o tienes cualquier cosa en tu contra, te sirve como para justificar de repente algunos comentarios y todo. Pero el Cojo como que ha sido una persona más bien amplia en el sentido de no es que me burle de mí o no me burle de mí, es que me burlo de lo que me da la gana y soy un cojo feliz en el escenario de poder estar con ustedes y compartir y todo. Entonces también es un gran exponente del humor negro el cojo. yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Cuando no buscas ofender, y digo, también hay chistes que no se deben de hacer, ¿no? Aunque sea chistoso, te los tienes que evitar y si no, que le pregunten a Platanito, que no aprendió con uno y lo repitió con otro, ¿no? O sea, Es que pero quiero, bueno, dame tu opinión. nada, que
pues es que no, si ofende más de lo que da risa, pues es porque no está bien blindado. Digo, no hablo de Platanito nada más o en particular. También respeto mucho a Platanito. Tal vez algunos chistes, cualquier comediante, algún chiste puede abordarlo de una forma diferente y funcionar. O sea, si tú te burlas de un delito, de una cosa, y te enfocas en que las autoridades están muy torpes, pues puedes hablar del tema y burlarte de ciertas cosas que tengan más sentido, no sé. Es Sí, yo, sentido común. yo por ejemplo, el último situación que se le presentó, que fue con lo de esta chava de Devani, la que mataron en Monterrey, que se avienta el chiste de que dice que cómo es posible que se haya ahogado cuando en Monterrey no hay agua. Lo sacas de contexto y dices, la verdad es una muy buena puntada, o sea, la ironía que maneja, y dices, pero también tiene la mala suerte de que un desgraciado lo grabó con su celular y lo subió para exponerlo, cuando a lo mejor todos que estaban en el show saben que van a un show con ciertas características, a lo mejor no les encanta el chiste, pero no lo van a hacer crecer, ¿no? Pero en el momento en que ya lo expones de esa manera, también cambias la realidad de lo que está pasando ahí. Bueno, pues sí, hay como un ambiente que se genera de confianza con la gente con la que estás, que no esperas que necesariamente alguien lo grabe y lo saque. Creo que en esta época es un poco ingenuo creer que nadie va a grabar y publicar. Y por otro lado, pues también deberías cuidar que el chiste, digo, lo digo yo porque a eso me dedico y eso trato de cuidar, saber que si el chiste lo graban y lo sacan al mundo, tiene que estar blindado. O sea, es como lo que te decía del OnlyFans. Si Claro. alguien saca mis fotos, mis videos y los publica en público, en redes públicas, pues no estaba, yo no lo hice para eso. Pero pues mi contenido sigue siendo algo que no me importa que alguien lo vea. Claro. Es parecido, creo. Aparte, tú tienes una ventaja. Vamos a suponer que hicieras un chiste que ofendiera, ¿no? Y que la gente te lo empezara a reclamar. Me imagino que tú te voltearías con ellos y les dirías, pero ¿qué tal Hitler? Exacto, pues justamente ese chiste lo creé por esa razón, porque, porque es una gran justificación para cuando te mamas. Gracias, te lo agradezco. Que dices, me mamé, ofendí, fui un culero, pero ¿qué tal Hitler? Ese güey, no mames, es Sí. culera. Entonces, de hecho, cuando yo contaba ese chiste en todos mis shows, empezaba planteando esto de que usar a Hitler te aliviana cualquier mal que hayas hecho. Y luego yo durante el show, a propósito, hacía chistes ofensivos, muy ofensivos. Y entonces, no muchos, pero por ejemplo, me aventaba uno justo a la mitad del show, que la gente se reía, pero se quedaba así, que qué pedo con lo que este güey acaba de decir. Y yo, perdóname, me pasé, ¿verdad? Me pasé de lanza con ese chiste. Y la gente, sí. Y yo, pero ¿qué tal Hitler? Y me aplaudían de locura. Y pues es eso también, como que todos estamos cuidando de no ofender y todo. Por eso creo que después de todo, la honestidad no es pecado. Hay que saber que la gente lo va a interpretar como le dé la gana, entonces hay que cuidar que esas interpretaciones no puedan lastimarte. Y punto, hay que decir las cosas que uno piensa. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte, es muy interesante y otra vez recordarle a la gente que el lunes empiezas de manera en línea un curso sobre escritura de comedia que tiene que ver con todo esto, porque son cosas que a la hora que tienes que estar escribiendo no nada más bajan en el papel todas las tonterías que se te ocurran, sino que dales un orden, blíndalas. Lo que dices creo que es muy interesante. O sea, a lo mejor tienes un gran chiste, no lo desperdices, nada más aprende a blindarlo, aprende a acomodarlo, aprende a no ser ofensivo, quizás, ¿no? Este, voy a hacer, mira, siempre me gusta hacer preguntas para que la gente conozca más a nuestros invitados, más como seres humanos que como gente famosa o así. No te voy a preguntar cuáles son tus libros favoritos, porque ya sé que tienes la respuesta hecha, y se me hace formidable que te digan tus tres libros con autores, pues Harry Potter 1, 2, 3 y J.K. Rowling. Entonces allá no se vale. Pero sí te preguntaría, en el mundo del stand-up, y cuando digo mundo, aquí sí me refiero en el mundo, ¿quién es el que dices, güey, todos tienen que ver a esto, todos tienen que escuchar a este o esta, estando, pero ya sea mexicano, argentino, colombiano, español, gringo, canadiense, inglés, lo que sea? ¿Cuál es el que digas o los que digas deben de verlo, aparte de Gon Curiel, a ellos? No, ni Gon Curiel ni nadie. O sea, creo que me parece que si una persona quiere adentrarse en esto, tiene que conocer y pues siempre he recomendado
ver comediantes de países que llevan décadas haciendo stand-up, porque en México pues, han sido 10 años de mucho descubrimiento y mucha improvisación. Entonces, bueno, pues para mí siempre el gran ejemplo de stand-up que tuve fue Jerry Seinfeld, porque lo conocí por su serie. Y Seinfeld me parece que es el comediante más importante de la historia del stand-up, porque él, además de tener una constancia que lo llevó eventualmente a ser un comediante ya muy establecido, tuvo la oportunidad de hacer su programa de televisión y lo hizo al respecto de la vida de un estandopero, ¿no? Siendo él mismo el personaje principal, donde todas las situaciones a su alrededor son dignas de observación y burla. Esa serie es prácticamente el stand-up hecho serie. Es la mejor serie de comedia desde mi punto de vista. Y te iba a decir gracias, y no es gracias porque yo no la hice, pero bueno que me lo compartes porque siempre me gusta encontrar otro hermano seinfeldiano. No, bueno, no. Cuando lo vi en persona, tuve la oportunidad de verlo en Las Vegas, que ya había evolucionado, ya había terminado su serie, fue en los 2000, pero él ya hablaba de otras cosas y no sé qué. Me di cuenta que en su público había niños, chicos, grandes, todo, parejas, jóvenes, familias completas, todo. Porque además de llevar el stand-up más lejos que nada, no nomás es su éxito. La serie de Seinfeld que dio la vuelta al mundo nos dijo a muchos, esto es el stand-up. Entonces, ahí lo conocí yo, por ejemplo, como de, no mames, sí, ubicaba, pero ok, aquí ya estoy viendo cómo es el stand-up. Un comediante haciendo chistes al inicio en un escenario, luego sus aventuras y luego chistes. Entonces, creo que llevó el stand-up a muchas más culturas que nadie. Y te digo que cuando lo vi en Las Vegas me di cuenta que tiene una comedia que es accesible para todos, lo cual es súper comercialmente viable. Sus temas son cotidianos, pero son súper profundos. No dice groserías. Él mismo ha dicho que para poder escribir mejor debes evitar las groserías porque la grosería puede ser chistosa. Entonces, si no tienes esa herramienta, tienes que buscar que la observación esté mejor planteada y mejor rematada. Y por otro lado, pues me parece que es muy chistoso y eficaz. Tal vez si hubiera un comediante que recomendar, les diría que busquen a Jerry Seinfeld, en particular su especial que se llama I'm Telling You for the Last Time. Está en Netflix, si no me equivoco, Todo especial. esto. Sí, sí, tuve ahí un buen deal con Netflix y ahorita todo lo encuentras. Y sí creo yo que su serie fue un parteaguas, porque aparte sigue siendo vigente. Es impresionante. Hay capítulos que digo, el momento que Kelly y Larry David escribieron este capítulo, hicieron obras de arte, ¿no? El famoso concepto del restaurante chino, que lo tienen en todas las temporadas de una u otra manera, creo que es formidable. Y en México, digo, sé que a lo mejor en México es un poco más difícil porque es como echarle porras a unos y decir, hijo, le estoy echando porras a este que es cuate, pero este no. Pero que dijeras, oye, pues mira, a mí yo recomiendo que sí le den la oportunidad a fulano de tal o fulana. Bueno, es que mi respuesta es un poco parecida a la que te di antes y espero que no les parezca una respuesta, como dices tú, libre de controversia, pero en mi opinión, el comediante de stand-up en México que hay que ver es Adal Ramones. Él fue el que nos enseñó a todos que el stand-up se puede hacer en español y se puede hacer de cualquier tema. Todos los monólogos de Adal Ramones eran stand-up. Y cuando tú ves a Adal, que es rara la oportunidad de verlo haciendo stand-up hoy en día, hace una gira en Estados Unidos y se presenta de repente en lugares, pero es impresionante. O sea, es un ícono el güey, es genial para elaborar chistes todavía mientras los entrega, o sea, encontrar más caminos, buscar más ramificaciones de su observación. Yo he colaborado con él varias veces como en equipo creativo, por decirte, en intervenciones que tenían el programa Estamparados. De repente, algunos comediantes, otros escritores y yo le presentábamos ideas, propuestas, y él les daba forma, las machacaba, las convertía en magia. Entonces, pues, yo sigo viendo los monólogos de Adal que están en YouTube como un ejemplo. Ahora, para los comediantes de hoy en día, pues más bien lo que pasa es que no es que prefiera uno que otro, más bien lo que pasa es que todos estamos más o menos en el mismo barco de darle forma a esto. Y justamente lo que yo lucho, mi lucha constante es no preferir a una persona sobre los que no conoces.
porque entonces todo el mundo va a llenar siempre el show del famoso o de la famosa. Pero los comediantes que son geniales y no tienen tanto jale en redes o lo que sea, pueden no tener un público y pueden no florecer tanto. Entonces, hay comediantes que son desconocidos prácticamente, que son, a mis ojos, mejores comediantes que muchos que son muy famosos. O incluso mejores que yo. O sea, que, ahí, o sea, que no es contra nadie, simplemente, pues yo soy de otra generación y de repente veo gente nueva que digo yo, wow, yo quisiese dar esa risa. Pues ese comediante hay que verlo, por eso yo hago plataformas como el Showcase, que lo tengo con Roberto Flores, donde presentamos comediantes que son famosos, que son geniales, y algunos que son desconocidos, pero también son geniales. Entonces, más bien consuman stand-up, es mi recomendación, y si se puede en vivo, mejor. Y exijan al comediante. O sea, échenle ganas, rían cuando de verdad da risa y critiquen después y hablen y escriban en Twitter qué opinaron, para que también nosotros veamos que sí podemos mejorar. Es muy interesante lo que dices de Adal, porque la gente lo tenía muy encasillado en su rol de presentador de tele. Pero lo que tú dices, oye, el monólogo, yo me acuerdo que el monólogo llegaba a durar más de una hora. Alguna vez yo comenté, es increíble, es el único contenido en televisión que dura más que un tiempo de fútbol, y ese sí no tenía nada de anuncios, o sea, porque no metían plecas, no metían nada, o sea, cómo era de relevante y cómo era de importante que no lo cortaban, lo dejaban fluir, y como dices, él fue el primero que empezó a hacer el stand-up, porque no era como Polo Polo, que un chiste te lo hacía de media hora, pero era un chiste. Él hacía un Ajá, stand-up, él formaba una rutina, y cada semana era una rutina distinta. Que tú que sí. te dedicas a escribir, sabes lo complejo que puede ser eso, independientemente si tienes colaboradores o no lo tienes. Tener una rutina diaria, digo, semanal, totalmente diferente, sin lugar a dudas, es algo digno de mencionar, ¿no? Yo ahí también creo que Adal, vale, hay gente que no le ha dado el reconocimiento que merece como estando, pero y lo siguen viendo solo como el presentador de tele, ¿no? O sea, también tiene su mérito, pero el otro es brutal, ¿no? La manera en la Sí, que lo trabaja. échenle ojo, los Jalife, Gerard y Mau, que son buenos amigos y grandes escritores, eran sus principales colaboradores para esto del monólogo. Pero como te digo, o sea, tú le das a Adal un esqueleto de unas 2 páginas y él te las puede convertir en 10 nada más aventándose su rollo. Entonces, yo les recomiendo que vean eso. También a Paco Stanley lo veo mucho. Veo mucho videos de Paco Stanley, que yo lo amaba, lo admiraba mucho. Y actualmente cuando vuelvo a verlo, me acuerdo, ahora entiendo por qué. Es un improvisador nato, de verdad, un gran comediante. Curioso que También lo... merece todo mi respeto. ¿Quién, Ese perdón? Eugenio Derbez también fue pilar de mi vida profesional, porque lo veía yo en la adolescencia. Sus programas estos de vez en cuando y al derecho y al derbez. Fue el primero al derecho y al derbez, luego de vez en cuando. Crecí con esos en la adolescencia y uno de sus 2 principales colaboradores de ese entonces eran Gus Rodríguez y Pepe Sierra. Y con los años me dedico a hacer stand-up y un día Gus Rodríguez sentado en mi show, que en paz descanse Gus, sentado en mi show. Pero además estaba en el bar de junto cuando yo llegué a mi show y fui a fanearle. Hola, perdón, disculpa, ¿tú eres Gus Rodríguez? Sigo. Yo, ¿cómo? Sí, te sigo en Twitter y te vine a ver. Ay, güey. Y luego me regaló un chiste buenísimo. Y luego con Pepe Sierra trabajé. Entonces la Qué vida es padre. maravillosa. Pero bueno, mi punto es que Eugenio Derbez se me hace alguien que siempre tiene algo que proponer en la comedia. Es incansable. Y bueno, pues no es stand-up, no lo he visto a él hacer stand-up, pero pues la comedia es la Yo, comedia. yo quizás en la línea que estás poniendo de Eugenio, pondría a la par, a nivel de lo que ha sido de creatividad y todo eso, a Bustamante, que Andrés, también... increíble. También lo he visto muchísimo. He buscado mucho en YouTube y en otras plataformas sus viejos programas. Había uno que se llamaba El Wiri Wiri y otros bichos, creo, que es el que más veía yo, que había una parodia de Star Trek, no sé si recuerdas eso. Sí, 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 sí. Que Ey, la nave espacial tenía forma de México y se llamaba Atlas 1, Atlante 2. dos. Sí, y luego tiene un personaje que es una parodia de un cuentachistes estando, pero Ah, sí, yo no contaba. es malísimo, y de lo malo es tan bueno, ¿no? O sea, es tan malo que resulta, que Eso es, resulta bueno. esa era de las cosas, ya casi no, pero
al principio de mi carrera esa era de las cosas que me dolían cuando alguien me decía en Twitter, es más chistoso Johnny Petardo que tú. No, es, sí cala, sí cala. Oye, Gon, de verdad, muchísimas gracias antes que nada otra vez por haber aceptado la invitación de estar en Estereotipos. Recordarle a la gente que te puede seguir en las redes sociales como Gon Curiel, que empiezas un curso el lunes para que te busquen en Instagram y en todas las redes, que vean en tu canal de YouTube, despreciando la historia, porque Desprecio de... desprecio de la historia, perdón, desprecio de la historia, porque vale la pena, no nada más por la parte humorística, sino porque también trae una parte importante cultural, ¿no? En ello. Y mostrarnos cómo un comediante es un ser humano, déjame decirlo así, común y corriente, pero más allá de común y corriente, que tiene mucho que ofrecer y sobre todo que tiene mucho atrás para poderlo presentar al final en un show de stand-up, ¿no? No nada más, como decíamos, es me paro a platicar de mi vida a lo loco, es que parezca que estoy platicando de mi vida a lo loco, pero con un trabajo importante atrás, ¿no? Sí, muchas gracias por todo, por todas tus palabras y tus porras. Los invito también al showcase, que justamente pues, es lo que más me interesa que vean, que es stand-up. Es un show que es los martes, todos los martes, en la CDMX a las 9 de la noche, y es un show con elenco top secret. Entonces, tú llegas y nunca sabes quién se va a presentar. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Coco Celis, a Ángel Mora, que es una nueva estrella, a Javier Ibarreche, por ejemplo, que, imagínate, Javier Ibarreche cambió su vida de un mes a otro, ahora es la voz del villano Spider-Man, estuvo en los Oscars, todo ese asunto, y se sigue presentando y sigue haciendo show con nosotros, y eso para mí es un gran orgullo. Y bueno, ¿Dónde es el showcase? Perdón. yo no, pero pues todos los grandes quieren estar ahí, se los agradezco tanto. Es los martes en el 139, que está en Avenida Nuevo León, 139 en La Condesa, piso 1. Mándenme igual mensaje @goncuriel en Instagram, o mándenme un mail o algo que me están viendo en Estereotipos y les puedo regalar un boletito a los primeros que me escriban. Y el OnlyFans es onlyfans.com/Gon Curiel. Gon con G de gato, Curiel con C de culazo, amigos. Eso es todo. Y pues está facilísimo, o sea, el que quiera encontrar a Gon Curiel no tiene pretexto para decir no lo encontré. Y así como digo con el desprecio de la historia de que lo tienen que compartir, lo digo lo mismo en este programa e insisto, sobre todo porque creo que cuando se comparten contenidos de calidad, ayudamos a este país que le urge que lo ayudemos y no podemos esperar que la ayuda venga de fuera ni exigirle a los políticos o a los que están en algún lado que nos hagan las cosas. Si no hacemos nosotros lo que nos corresponde, no podemos exigirle a los demás que hagan su parte. Entonces ya saben, tanto en Spotify, Apple Podcast, en iHeartRadio y en YouTube, a partir de mañana tienen el programa para que lo disfruten, lo compartan. Y como dice Gon, lo critiquen porque también todas las críticas son bienvenidas porque son la única manera de corregir, ¿no? Lo que estamos haciendo. Gon, Así de es. verdad, muchísimas gracias. Y ya sabes que aquí en Estereotipos tienes una plataforma para lo que gustes y mandes. Y a lo mejor algún día preparamos algo para volvernos a ver aquí en el programa. Me encanta, tío. Muchísimas gracias y saludos a Ana. Claro. Gracias por la invitación. Para mí es un orgullo que me den un foro, un espacio, y bueno, pues lo mismo, lo que te pueda ofrecer, amigo. Gracias a todo el público. Nos vemos la próxima semana. Bye.